Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta charla que cada mes tiene el Museo de las Constituciones de la UNAM. Me presento, soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones, y empezamos esta serie de charlas mensuales durante este mes, en las que nos damos a la tarea de divulgar eh, parte del acervo de conocimiento que tenemos sobre las constituciones de México, sobre personajes, documentos, que son materia del museo. En este mes, como lo hemos hecho, pues, por lo menos desde el año pasado, dedicamos esta charla a hablar en aspectos generales sobre nuestra Constitución. Eh, Antes de entrar en materia, les voy a presentar al museo a la distancia. Permítanme compartir pantalla. El Museo de las Constituciones es un museo universitario que se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos ubicados en el que fuera templo del Colegio Máximo Jesuita, el primer colegio jesuita que tuvo el Virreinato de la Nueva España, de San Pedro y San Pablo. En el 2011 fue inaugurado este museo y en el 2016 inició un proceso de actualización de contenidos. Así es que les dejo aquí algunas imágenes y cuando estemos en posibilidades de recibirlos, los invitamos a que nos visiten. Entonces, empecemos. Hablamos de un paseo biográfico por la Constitución y nos vamos a ubicar en un primer momento que fue el nacimiento de este documento. El 31 de enero de 1917 finalizan las sesiones del Congreso Constituyente que se reunió en Querétaro. Una vez terminadas las sesiones, se acordó que la celebración, la promulgación de este documento sería el 5 de febrero, que es la fecha que nosotros conmemoramos cada año. Y otra fecha importante de esta Constitución fue el 1 de mayo, que fue el día en que entró en vigor. Entonces, hablamos de que el momento de nacimiento de esta Constitución, oficialmente, digamos, fue el 5 de febrero y el 1 de mayo entró en vigor. ¿Quiénes fueron sus autores? Tenemos aquí una imagen del momento en el que todos los congresistas, que eran diputados, representantes de todos los estados del país, juraron este documento y podríamos decir que ellos fueron los padres de la Constitución. Aquí otra imagen en la que está Carranza junto con el presidente del Congreso en estas sesiones. El Congreso Constituyente contó con la participación de más de 200 diputados, representantes, como les dije, de todo el país, y fueron sus autores, los progenitores de este documento constitucional. El 5 de febrero se promulga y empieza un proceso de aplicación de estos mecanismos que reguló la Constitución. En febrero se promulga, en marzo se hacen las elecciones de diputados y del mismo presidente de la República para que el 1 de mayo entrara en funcionamiento esta Constitución. Aquí tenemos la portada de la Constitución original, que está resguardada en el Archivo General de la Nación. Y nosotros en el museo, si tienen la oportunidad de entrar y hacer un recorrido por las salas del museo, en nuestro recorrido virtual, verán que también tenemos un facsimilar, que es una copia idéntica de esta Constitución en exhibición. Nace entonces esta Constitución con 136 artículos y otros más que se conocen como artículos transitorios que tratan materias, digamos, de tipo administrativo. ¿Qué pasa entonces con la infancia de esta Constitución? Los primeros años de la Constitución ocurrieron durante la presidencia de Venustiano Carranza. Como les comenté, se hacen elecciones. Venustiano Carranza, que desempeñaba la presidencia interina durante 1917, que se reunió el Congreso Constituyente, resulta electo y su periodo de gobierno duraría 4 años. Venustiano Carranza, pues, fue el primer presidente que gobernó con este documento constitucional. ¿Cómo
estaba considerado en la Constitución el mecanismo de modificaciones o de reformas. Nuestra Constitución establece en su artículo 135 que puede ser modificada, adicionada o reformada. Para hacer estas modificaciones se requiere la aprobación de dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión en la que se someta esta reforma o modificación, y además la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales. Entonces no es un proceso rápido, es un proceso que requiere de muchos consensos y que prácticamente se mantiene hasta nuestros días este mecanismo de reforma. La primera reforma que tuvo esta Constitución fue en 1921, a los 4 años de haber sido promulgada y a un año de haber terminado el gobierno de Venustiano Carranza, que pues murió poco antes, bueno, fue asesinado poco antes de terminar su periodo presidencial, de cumplir sus 4 años como presidente. Entonces, en 1921, su sucesor, Álvaro Obregón, reforma por primera vez la Constitución, y los artículos que se reformaron fueron el artículo 73 y el artículo 14 de este apartado de artículos transitorios. ¿Cuál fue el motivo de esta reforma? En este año se creó la Secretaría de Educación Pública, y para poder crearla y establecer sus facultades y funciones, fue necesario hacer una reforma al artículo 73, en la fracción en la que habla de las facultades precisamente del Poder Legislativo. Y en esta lista de facultades se incluyeron las relacionadas con la educación. Y el artículo transitorio también se reformó porque en él se hablaba de que había sido suprimida la Secretaría de Instrucción Pública. Se modifica este artículo para dar lugar a la creación de la Secretaría de Educación Pública en ese año. Entonces, la primera reforma, a los 4 años de promulgada esta Constitución, pues obedeció a este proyecto educativo de gran envergadura, promovido y consolidado por José Vasconcelos, y así como ocurrió este primer momento de modificaciones de la Carta Magna, esta primera reforma, como resultado de un proceso de creación de instituciones, vamos a ver que todas las reformas que ha sufrido nuestra Carta Magna obedecen por lo menos a estos dos factores: la creación de instituciones nuevas y, por otro lado, la necesidad de adecuar los textos constitucionales a los cambios que va presentando nuestra sociedad. Entonces, a los 4 años, este texto constitucional tiene su primera reforma. ¿Y qué pasa en los años siguientes? En 1933, digamos que aparece otro gran paquete de reformas a los artículos, básicamente los artículos relacionados con las facultades y organización del Poder Legislativo y a las facultades del Poder Ejecutivo. Son reformados estos 6 artículos más que trataban de la organización y facultades de ambos poderes. Recordemos que para 1923 apenas estábamos saliendo de esta década de guerra civil que fue la Revolución Mexicana, y la conformación y el acomodo de grupos de poder y la creación de instituciones va a ser un proceso paulatino en el que fue necesario hacer estas reformas en cuanto a la organización y facultades de los poderes. De esta forma, para 1927, al cumplir 10 años de promulgada, la Constitución contaba ya con 8 artículos reformados de sus 136 artículos. ¿Qué pasa después? A partir de 1927 tenemos otro momento de reformas que empiezan a ser prácticamente cada año. Hubo un breve periodo en el que no hubo reformas casi durante los 4 años de gobierno de Ruiz Cortines, pero fuera de eso cada año hubo reformas o modificaciones o adiciones a la Constitución.
de manera tal que para 1947, cuando la Constitución contaba ya 30 años de existir, teníamos acumuladas ya más de 36 artículos reformados. ¿Qué pasa con esta Constitución de sus años 30 a los 60? Hay reformas importantes, no solo por la presión que había de grupos sociales, sino también de los acontecimientos mundiales. ¿Qué ocurre en 1947 y 1953? Destaco estas dos reformas que considero fundamental mencionar en este recorrido biográfico por la Constitución. En 1947 y 1953 se reforman artículos de la Constitución para permitir sí, para considerar a las mujeres con derechos políticos y permitirles participar en los procesos electorales. Tanto para votar, la mujer no podía votar y fue una discusión que en 1917 una famosa mujer combatiente, Hermila Galindo, puso sobre la mesa, presentó una moción en el Congreso Constituyente del 16-17 para que las mujeres tuvieran derecho al voto. Su moción no fue aprobada, como sabemos, y entonces hasta 1947 y 53 se modifica la Constitución para otorgar el voto a las mujeres y para poder ser candidatas a puestos de elección popular. Así como este caso de presión de grupos sociales para acceder a estos derechos, hubo también otros factores durante estas décadas, de los 40 a los 70, que llevaron a modificar el texto constitucional, varios artículos del texto constitucional. En estas décadas, México registró una etapa de desarrollo económico que llevó a la creación de nuevas instituciones y que propiciaron o hicieron necesaria la modificación de varios artículos para asentar la creación y funcionamiento de estas instituciones. Entonces hablamos de que las reformas y modificaciones al texto constitucional obedecieron a estos cambios sociales. Entre ellos podemos mencionar pues, desde el simple crecimiento de la población, que lleva una demanda de más servicios públicos, como la educación, la salud, la vivienda, y todas estas exigencias y demandas sociales hicieron que la Constitución fuera reformada para incluir nuevas instituciones y nuevas consideraciones en cuanto a las garantías de esta población y los ejercicios para estos servicios básicos. Entonces, vemos cómo en estos 30 años hubo necesidad de mayores reformas a la Constitución debido a estos cambios. Y así va a ser durante las décadas siguientes. Pero ¿qué vamos a destacar en los siguientes años? En 1977, cuando la Constitución cumplió 60 años, tenemos ya acumuladas 219 modificaciones al texto constitucional. Y en esa década, rescato, por ejemplo, aquí, una reforma que se hizo en los 70s, en el 74, en la que se estableció que el varón y la mujer eran iguales ante la ley. Y también a fines de los 70s hubo un importante paquete de reformas en materia electoral que hicieron posible la participación de la formación de partidos de oposición y que estos partidos de oposición tuvieran representación en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Esto para la historia de un sistema de gobierno que busca una democracia eficiente fue muy importante en materia de participación política y de competencia electoral. Esto fue a fines de los 70, y otra reforma muy importante que se hizo durante estos años fue en 1994, cuando lo evidente se plasmó a nivel constitucional, que se reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana. Se hablaba entonces del reconocimiento de la existencia de grupos indígenas como parte integrante de la nación, y para que se den una idea de cómo estas incorporaciones a los textos constitucionales siguen presentes. El año pasado,
hace 1 o 2 años se modificó también el artículo constitucional para integrar a esta composición pluricultural la existencia de los grupos de afrodescendientes en nuestro país. Entonces, estas presiones de grupos sociales han hecho que se hagan modificaciones en este sentido. Y otra reforma muy importante, ya en el siglo XXI, fue incorporar un capítulo de derechos humanos como tal a nuestra Constitución. Los primeros 29 artículos hablan de los derechos humanos y en el 2011 hubo una reforma trascendental. Hay algunos abogados que hablan de que a partir de ese año se habla de una nueva etapa en la historia constitucional de México, y esta reforma consistió en elevar a rango constitucional todos los tratados o los convenios internacionales que firma México en materia de derechos humanos. Entonces, hablando del tema de derechos humanos, no solo tenemos la garantía que está establecida en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, sino también el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con todos aquellos tratados en materia de derechos humanos. Y ha habido muchos casos en los que se ha recurrido a esta figura de garantía de rango constitucional de estos tratados. Entonces, son reformas importantes que se han dado en los últimos años y que nos hablan de que esta Constitución ha tenido que irse transformando y se ha tenido que adecuar a los cambios de nuestra sociedad y a las exigencias de los grupos sociales y políticos, sin duda, los grupos de poder. A pesar de que la Constitución ha tenido estas reformas, es importante ver no solo la cantidad de reformas, sino qué artículos o qué apartados de la Constitución se han reformado. Un dato interesante de conocer es que la mayor cantidad de reformas han recaído en el artículo 73. Y este artículo trata de las facultades del Congreso, de la actividad de senadores, de diputados, de los mecanismos legislativos y de las tareas del Poder Legislativo Nacional. Si tomamos en cuenta que somos un país dividido en 3 poderes y que la ejecución de estos poderes, el ejercicio de los poderes recae principalmente en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, se entiende cómo es que estas reformas en su mayoría se han realizado en este artículo 73 que habla precisamente de las facultades del Poder Legislativo Nacional. Y tenemos un dato curioso aquí, que existen todavía 21 artículos sin reformar. De esta Constitución de 316 artículos, aún siguen sin modificaciones 21 de estos artículos, que se conservan tal y como fueron plasmados en la Constitución el 5 de febrero del 17. ¿Por qué decimos que a pesar de todas estas modificaciones o reformas, la Constitución es un texto vivo o un texto que sigue vigente? Porque, como comentábamos, esta Constitución incluyó desde su creación un mecanismo de reformas y adiciones. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta la necesidad de adecuar este texto a los cambios y las transformaciones de la sociedad, como hemos comentado. Y es importante reconocer que muchas de estas reformas han ido de la mano con los cambios de una sociedad que en el siglo XX tuvo las mayores transformaciones en muchos de los ámbitos de vida de todos nosotros. La creación de las primeras instituciones de educación, como veíamos, la primera reforma obedeció a la creación de la Secretaría de Educación Pública, la creación de instituciones de salud, de instituciones de protección de los derechos y los servicios de trabajadores, por ejemplo, han sido cambios y transformaciones que han llevado a la necesidad de modificar esos textos para que estas instituciones estuvieran cobijadas y protegidas desde su creación y establecer otros mecanismos. Como ustedes saben, la Constitución es el marco general de nuestras instituciones en la que se organiza la sociedad y la forma de gobierno,
pero de cada artículo se desprenden reglamentos, leyes generales, leyes federales, leyes orgánicas, que son estos mecanismos normativos con los cuales se implementa el ejercicio de cada derecho o de lo que consigna cada artículo. Para hacer posible la aplicación y el ejercicio de estos artículos, es necesario ver qué leyes, qué disposiciones, qué normatividad está detrás de ellos para su ejercicio y aplicación. Entonces, nosotros en el museo, siempre que damos esta plática, contamos afortunadamente con la presencia de muchos niños, niñas y sus padres y muchos profesores que coinciden con nosotros en la importancia de hablar de una educación y una cultura cívica y jurídica. Es importante conocer las leyes que protegen todos nuestros derechos y saber que no solo nosotros debemos conocerlas y luchar por defender estos derechos que la Constitución consigna, sino que también las autoridades, los funcionarios públicos, las autoridades tienen la obligación no solo de conocerlas, porque hemos visto testimonios de diputados que son representantes de un grupo de nuestra población y desconocen el contenido de la Constitución. Entonces, es importante dentro de esta labor de educación y cultura jurídica y cívica saber que los funcionarios tienen la obligación de conocer el texto constitucional, conocer los derechos y sobre todo saber que son responsables de garantizar el ejercicio de estos derechos. Entonces, apelamos a esta educación, esta cultura jurídica y cívica, porque es un texto que sirve a los ciudadanos, a nosotros como ciudadanos. Y es importante conocerlo para demandar las garantías que nos garanticen el ejercicio de esos derechos. Los invito nuevamente a que consulten, a que visiten nuestra exposición temporal en donde hablamos precisamente de cómo esta Constitución está presente en nuestro día a día, desde que despertamos en todas las actividades que hacemos en el día a día, esta Constitución nos ampara. Entonces hablamos de que es fundamental conocerla para poder demandar las garantías de del ejercicio de estos derechos. Y hablamos de conocimiento y acción. Estamos en un país cuyo gobierno es una república representativa. La representación a través de los diputados y los senadores implica la participación de todos como ciudadanos que asumimos nuestra parte de responsabilidad, y para hacer esta responsabilidad un hecho, apelamos al conocimiento y a la acción. Hay muchos mecanismos de participación, entonces es importante conocer qué podemos hacer para exigir la garantía de nuestros derechos.